Recordemos que las redes neuronales recurrentes se pueden entender como redes neuronales convencionales de tipo densa con varias capas ocultas, tantas capas ocultas como longitud de las secuencias que estemos procesando. La red entonces lee cada una de las observaciones de la secuencia y va propagando la información en el tiempo, es decir, lee primero, en este caso, la observación x de t-1. Esa observación produce una salida en la capa oculta. La salida de la capa oculta se utiliza para producir una salida final de la red y al mismo tiempo se propaga para ser utilizada en el tiempo siguiente. En el siguiente tiempo ingresa a la red la entrada x de t, que se va a combinar con la salida de la capa oculta en el tiempo anterior para producir la siguiente salida o de t. Es decir, que para producir la salida o de t, la red ha tenido en cuenta tanto la información de x de t-1 como de x de t. Y si tuviéramos una secuencia más larga, pues habría tenido en cuenta la información de toda la secuencia hacia atrás. Pero existen aplicaciones en las que la salida o la predicción que la red debe hacer para el tiempo t pueden depender también de la entrada x de t+1. Es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de traducción automática. En las aplicaciones de traducción automática el objetivo es, a la red le debe ingresar una secuencia de palabras en un idioma y el objetivo es que la red devuelva una secuencia de palabras en otro idioma que corresponde a la traducción de la frase que fue ingresada. Para poder determinar la palabra correcta en la posición T, para la red es útil conocer también la información de la palabra que sigue en la frase. De esa manera, por ejemplo, puede determinar si la palabra correcta es un adjetivo, es un sustantivo, es un verbo y cuál es la palabra precisa que debe utilizar. Sin embargo, entonces en las redes neuronales convencionales eso no es posible porque la información que se lee solamente de izquierda a derecha o si lo relacionamos con un eje de tiempo, solamente la información en el pasado. Por esa razón entonces se crearon las redes neuronales bidireccionales que permiten entonces a la red leer la secuencia de observaciones en ambos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cómo lo hacen? La red neuronal recurrente define entonces, en este caso, dos capas. Una capa que va a leer la secuencia de izquierda a derecha, que es la que tenemos en este caso en el diagrama con los cuadros grises en la parte inferior, y una capa exactamente igual a la anterior con la diferencia de que va a leer la secuencia en el sentido contrario. Es decir, mientras que la primera en el primer tiempo va a leer 5, en este caso, en el primer tiempo la segunda capa va a leer 56, que es la última observación de la secuencia de observaciones que vamos a entregarle a la red. Entonces, una capa va a leer la secuencia de izquierda a derecha y la otra capa la va a leer de derecha a izquierda. Noten que no existe ninguna conexión entre las dos capas. Las flechas indican que las entradas van también a la segunda capa, pero no existe ninguna conexión entre ellas. La salida de ambas se combina finalmente en la capa de salida de la red neuronal. Es decir, una red neuronal recurrente bidireccional es una red neuronal recurrente con dos capas en el que las dos capas no se conectan entre ellas, sino que las dos capas van conectadas a la secuencia de entrada y leen la secuencia en orden diferente. Vamos a utilizar un problema de traducción de máquina para ver un ejemplo de utilización de las redes neuronales recurrentes bidireccionales. En primer lugar, vamos entonces a descargar la base de datos. La base de datos contiene frases en español e en inglés. Vamos a descargarla. En estas celdas vamos a definir algunas funciones para realizar una limpieza del texto, eliminar acentos y y algunas puntuaciones. Una vez entonces cargada la base de datos, podemos ver que va a contener entonces cada frase va a contener dos etiquetas, start y end, que le va a permitir a algunas arquitecturas de redes neuronales que vamos a utilizar en el ejemplo a identificar cuándo comienza y cuándo termina la frase.
Tenemos en total 118.964 frases y sus correspondientes pues, frases traducidas. Debemos entonces definir dos tokenizadores, un tokenizador para el español y un tokenizador para el inglés, cada uno, por supuesto, con su propio diccionario de palabras. Aquí vemos entonces cómo van a quedar las frases. Aquí quedan almacenadas las frases en el idioma de entrada, que va a ser el español, y las frases en el idioma de salida o target, que van a ser las frases en inglés. Para la primera arquitectura que vamos a utilizar es una arquitectura simple en el que para cada observación de entrada, es decir, para cada palabra en las frases de entrada, se va a producir una palabra a la salida. Es decir, para cada palabra en español vamos a producir una palabra en inglés. Esa no es la manera, digamos, más apropiada de abordar el problema de traducción de máquina porque debemos entender que una frase en el idioma español no tiene por qué tener la misma longitud que en el idioma inglés. Pero para poder utilizar una arquitectura sencilla y luego ir haciéndola más compleja, vamos a utilizar primero esta aproximación. Eso implica que la longitud de las secuencias, tanto en español como en inglés, debe ser la misma. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es estimar la longitud máxima de las frases en español y en inglés y vamos a hacer un padding de tal manera de que todas las frases queden exactamente con la misma longitud. Inicialmente vamos a ver que las frases en el idioma español son más largas que en el idioma inglés. En el idioma español la frase más larga tiene 53 palabras dentro de esta base de datos, mientras que las frases en inglés tienen 51. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo quedaría codificada una frase en español con los correspondientes valores dentro del diccionario de palabras del español y lo mismo para el inglés. Estos serían sus correspondientes valores en el diccionario de palabras del inglés. Vamos entonces a utilizar un dataset a partir de la funcionalidad tf.data porque en este caso como la base de datos es grande, necesitamos que nos ayude a gestionar la utilización de la memoria dentro de la GPU. Entonces en este caso vamos a crear un dataset utilizando el tf.data, vamos a entregar tanto los tensores de entrada como los tensores de salida que acabamos de definir y en este caso, como podemos ver, los tensores de entrada tienen longitud 53 en términos del número de secuencias, pues los expandimos para que tengan la estructura que requieren las redes neuronales recurrentes, es decir, muestras, tiempos y características. En este caso solo tienen una característica y la expansión la vamos a hacer aquí dentro de estas líneas. Pueden ustedes observar que vamos a adicionar algunos ceros a este tensor de salida para que tenga exactamente la misma longitud del tensor de entrada. No los vamos a modificar porque posteriormente vamos a utilizar una arquitectura que sí puede procesar longitudes diferentes a la entrada y a la salida. Entonces, definimos una función de evaluación que simplemente nos va a permitir convertir los valores a la salida de la red, que son valores numéricos que indican simplemente la posición de la palabra dentro del diccionario, van y nos reemplaza precisamente ese valor por la palabra específica del diccionario. Entonces, con esto vamos a poder nosotros entregarle una frase a la entrada, él hace la codificación, la pasa hace la predicción con el modelo y luego toma la salida y nos codifica la salida de acuerdo al diccionario de palabras, en este caso del inglés, para que podamos observar la secuencia de entrada y la traducción. Aquí definimos entonces un modelo sencillo. En este caso vamos a utilizar un modelo en el que la primera capa es una capa recurrente. Vamos a utilizar la función return sequences true porque vamos a querer una salida para cada una de las observaciones de entrada. Entonces, esta capa recurrente va a entregar una salida para cada una de las palabras de entrada y a través de la capa time distributed vamos a pasar cada una de esas salidas de la capa anterior por una capa densa. Esta capa densa es simplemente la capa de salida de la red que tiene tantas salidas como el tamaño del diccionario del lenguaje de salida, en este caso el diccionario en inglés. De esta manera, entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que la red nos prediga una palabra en específico que debe ir en esa posición. Realizamos entonces el entrenamiento del modelo y aquí pueden ver pues cuál es la arquitectura, el número de parámetros y vamos a ver entonces, vamos a validar el modelo utilizando dos frases. La primera es, hace mucho frío en este lugar
y la traducción que nos devuelve la red es esta, y la segunda es esta es mi vida y la traducción que nos devuelve la red es esta, this is A, ¿cierto? Podemos ver entonces pues que no, todavía la red no está haciendo un muy buen trabajo. Vamos a empezar a hacer un poco más complejo el proceso. Entonces vamos a utilizar Word2Vec para utilizar un poco más de información dentro del proceso de entrenamiento. Entonces vamos a definir una capa de embedding primero. Entonces primero utilizamos una capa de embedding, luego utilizamos la capa recurrente y luego utilizamos entonces la capa de time distributed pasada, la capa densa, perdón, pasada por la time distributed. Vamos a ver entonces nuevamente entrenamos el modelo y vemos entonces aquí cuál es el resultado. Hace mucho frío en este lugar y todavía la traducción no parece muy buena. En este caso es un poco mejor. This is my life, life, repite life, va un poco mejor que en el caso anterior, pero aún todavía vemos, por ejemplo, que la primera frase no es muy buena. Para el caso de la arquitectura bidireccional, vemos entonces que incluye el wrapper bidireccional y dentro del bidireccional está la definición de la capa recurrente que vamos a utilizar en ambos sentidos. Es decir, vamos a utilizar una capa recurrente con 128 neuronas que lea la secuencia de izquierda a derecha y otra que lea la secuencia de derecha a izquierda. Eso se ve reflejado en la arquitectura. Si revisamos la descripción de la arquitectura, vemos entonces que la segunda capa, que es bidireccional, tiene 256 salidas. Recuerden que son 128 de la capa que lee la secuencia de izquierda a derecha y 128 de la otra. Y comparamos con el modelo anterior, vamos a ver que en este caso solamente la capa LSTM tenía 128 salidas porque es solamente una de las dos capas. Bien, en este caso entonces vemos la arquitectura y aquí tenemos entonces la traducción que realiza la red. Hace mucho frío en este lugar. Bueno, todavía no es perfecta. Digamos, algunas traducciones no son correctas en este caso, pero vamos, all of this place ya parece que una parte de la frase está bien traducida y la segunda, que es esta es mi vida, ya está traducida de manera perfecta. A continuación vamos a ver entonces una implementación utilizando la arquitectura encoder-decoder que vimos en la primera sesión, en una de las primeras sesiones de este módulo. Y en este caso entonces la ventaja es que la arquitectura encoder-decoder entonces nos va a permitir tener secuencias de longitud diferente a la entrada y la salida. Esta es una manera un poco más, digamos, más apropiada de abordar el problema de traducción de máquinas. La idea entonces es, vamos a tener una capa recurrente que va a leer toda la secuencia de entrada, el último valor que sale de la red recurrente para la última observación se utiliza como entrada para la segunda secuencia, que es la que ya predice, la que ya obtiene, digamos, la salida en el segundo idioma. En este caso, como ya no tenemos que tener las secuencias de igual longitud, vamos a crear nuevamente un dataset, ya cada una de las tensores de entrada y salida con la longitud correspondiente. Es decir, tendrá 53 tiempos el tensor de entrada y 51 tiempos el tensor de salida. En la descripción de la arquitectura del modelo pueden ver que podemos nuevamente utilizar la capa de embedding, podemos utilizar la capa bidireccional en el codificador, o sea, la capa recurrente de entrada. Utilizamos entonces la capa de repeat vector que debe repetir tantas veces como longitud de la secuencia de salida, que es la longitud que debemos garantizar a la salida. Y posteriormente ponemos entonces la capa del decodificador, que es una capa recurrente seguida del time distributed y la capa densa, que es la que finalmente va a proveer cada una de las palabras a la salida. Realizamos entonces el entrenamiento del modelo en este caso. Aquí podemos ver la arquitectura del modelo y aquí tenemos la traducción en este caso. Bueno, en este caso parece que no es del todo correcta, es decir, que todavía tenemos margen de mejora. Hay dos elementos que es necesario tener en cuenta aquí. El primero es que es posible seguir entrenando el modelo por más iteraciones. Aquí pueden ver que la función de costo todavía apenas sigue disminuyendo, es decir, que podríamos iterar por más tiempo, pero aquí pueden ver también que para
el tamaño de la base de datos que tenemos en este momento y con la arquitectura que acabamos de diseñar, cada iteración demora un poco más de un minuto. Es decir, que es un proceso lento, así que requeriría, digamos, un poco más de tiempo afinar esta arquitectura que tiene muchos más parámetros que la anterior. El segundo problema que tiene esta arquitectura codificador de codificador es que estamos pidiéndole o estamos tratando de codificar toda la información de la secuencia de entrada en la salida del último tiempo de la capa recurrente. Eso es muy exigente, sobre todo si la secuencia de entrada es muy larga. Entonces, eso puede, digamos, inducir algunos problemas en la traducción cuando queremos realizar traducciones de frases largas y sobre todo hace que la red pueda perder cierta información del contexto cuando ese contexto está muy lejos de la palabra que queremos predecir en ese momento. Por esa razón, entonces se ha creado una arquitectura em, que incluye un mecanismo conocido como el mecanismo de atención, es decir, una arquitectura que utiliza el codificador de codificador, pero en el decodificador utiliza un componente adicional que se conoce como mecanismo de atención y que veremos en el siguiente video.